La señal llegó antes del alba. No fue un trueno ni una voz, sino una grieta silenciosa en el aire, como si el mundo hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Algo que había sido entero comenzaba a resquebrajarse, aunque nadie aún pudiera verlo. Él había nacido rodeado de promesas cumplidas. Donde otros reyes heredaban guerras, él heredó equilibrio. Donde otros aprendían a gobernar con sangre, a él se le entregó un reino en calma. Su nombre era pronunciado con reverencia, incluso antes de que aprendiera a sostener el peso de su propia sombra. Decían que su mente era un espejo donde el misterio encontraba forma, que sus palabras ordenaban el caos, que su juicio tenía la claridad del amanecer. Sin embargo, bajo esa corona perfecta, algo permanecía inquieto, como una sed antigua que ningún manantial lograba apagar. El mundo que habitaba no era solo de piedra y oro. Era un espacio invisible, hecho de expectativas, de miradas que exigían respuestas, de silencios que pedían dirección. Cada decisión era observada como si el destino dependiera de un solo gesto. Y él lo sabía. Caminaba entre patios sagrados y salones colmados de riqueza, sintiéndose pequeño, como un niño vestido con símbolos demasiado grandes para su cuerpo. La sabiduría que lo rodeaba no había nacido aún en él. Había sido concedida, depositada como una llama viva que exigía cuidado constante. En las noches, cuando el ruido del reino dormía, sentía la presencia de algo mayor. No siempre hablaba. A veces solo observaba. Otras veces dejaba señales. Un sueño inquietante. Una palabra que resonaba más de lo debido. Una pausa demasiado larga entre latidos. Él aprendió pronto que escuchar era más peligroso que mandar, porque escuchar implicaba obedecer, y obedecer implicaba renunciar. El camino comenzó como suelen hacerlo las grandes caídas, sin violencia, sin escándalo. Primero fue la conveniencia, luego el acuerdo, después la concesión. Nada parecía grave en el momento. Todo tenía una razón lógica. Todo estaba envuelto en palabras suaves. El reino crecía. Las alianzas se multiplicaban. La prosperidad parecía una bendición interminable. Pero en lo alto de las colinas, lejos de los muros sagrados, comenzaron a levantarse piedras distintas. Altares que no nacían del silencio, sino del ruido interior de un corazón dividido. Cada altar era una negociación, cada gesto una excusa. Él seguía hablando con sabiduría, pero ya no escuchaba con temor. Seguía construyendo, pero ya no sabía para quién. La presencia que antes llenaba los espacios comenzó a retirarse sin despedirse. No como castigo inmediato, sino como una ausencia prolongada. Un silencio más pesado que cualquier reproche. La culminación no llegó con fuego ni destrucción, llegó con claridad. Una noche sin visiones, sin señales, sin respuesta. Comprendió entonces que había acumulado todo, excepto aquello que daba sentido a todo lo demás. La sabiduría sin fidelidad se había convertido en un eco vacío. La prosperidad sin entrega era ahora una jaula adornada. Antes de que su voz se apagara, dejó palabras escritas no como enseñanza, sino como confesión. No buscaban guiar, sino advertir. No prometían victoria, solo verdad. Porque entendió demasiado tarde que incluso el corazón más bendecido puede perder el rumbo cuando confunde el don con el dador. Y el eco permanece, no en los templos ni en los altares olvidados, sino en la pregunta que aún flota. ¿De qué sirve comprenderlo todo si al final te quedas solo con tu propia voz resonando en el vacío? La señal se repitió, aunque esta vez no vino del cielo, sino del interior del hombre. Fue una certeza súbita, casi incómoda. Incluso el don más elevado puede convertirse en una prueba. La sabiduría no protege, solo revela.
Hubo un tiempo en que él lo comprendió con claridad absoluta. En una noche sin adornos, lejos del ruido del poder, cuando todavía sabía arrodillarse sin estrategia, entendió que no bastaba con pensar bien. Había que rendirse. Aquella comprensión lo hizo grande, pero también sembró la semilla de una tentación silenciosa. Creer que podía sostener ese don por sí mismo. La prueba llegó sin aviso, disfrazada de justicia cotidiana. Dos mujeres cruzaron el umbral del trono, llevando el mismo reclamo y el mismo temblor. Un niño vivo entre ellas, frágil como la verdad cuando no tiene testigos. No había huellas, no había relatos que se pudieran verificar. Solo voces rotas, cada una reclamando ser origen, ser refugio, ser madre. El recinto quedó suspendido en un silencio antinatural. El aire parecía pesado, como si aguardara una palabra capaz de inclinar el destino. Él observó sin moverse. No buscó consejo. No apeló a normas escritas. Cerró los ojos un instante y habló. La orden fue simple, brutal. Una frase que atravesó la sala como una hoja afilada. El niño debía ser dividido, no por crueldad, sino para exponer lo invisible. El horror no estaba en la sentencia, sino en las reacciones. Una voz aceptó la pérdida con frialdad. La otra se quebró suplicando vida. En ese quiebre se reveló la verdad. Aquella decisión no nació del cálculo. Fue discernimiento puro fluyendo a través de un corazón todavía alineado. La sabiduría en ese momento no era suya, lo atravesaba, y todos lo sintieron. Algo mayor había hablado sin levantar la voz. Pero toda revelación deja una marca, y toda victoria oculta una advertencia. Porque el mismo hombre que fue canal de claridad comenzó a confundirse cuando la reverencia fue reemplazada por la costumbre. La sabiduría que antes lo mantenía pequeño empezó a hacerlo sentirse suficiente. Su gran sueño tomó forma en piedra. Una casa que no sería suya, sino del misterio que lo había llamado. Años de labor silenciosa. Materiales traídos desde tierras lejanas. Superficies cubiertas de luz atrapada. Nada debía sonar mientras se levantaba. Ningún golpe debía profanar el proceso. Todo fue calculado para honrar lo invisible. Cuando la obra estuvo completa, el aire cambió. Algo descendió con peso. No fue consuelo, fue abrumadora presencia. Los cuerpos cedieron. Las palabras se disolvieron. Nadie pudo mantenerse erguido. Porque cuando lo sagrado se manifiesta sin filtros, el hombre recuerda su lugar. Ese día, él habló con humildad. Reconoció límites, confesó dependencia, y fue escuchado. Pero el eco de aquella gloria no garantizaba permanencia. Solo mostraba lo que era posible mientras el corazón permaneciera entero. El mismo fuego que consagra también revela las grietas. Y el tiempo, paciente, se encargaría de mostrarlas. La sabiduría había sido entregada. La presencia había descendido. La advertencia estaba implícita. Porque no basta con comenzar bien. El verdadero juicio se revela en lo que el hombre hace cuando cree que ya ha llegado. Y el eco persiste, vibrando en las piedras silenciosas. Cuánto dura la claridad cuando la entrega deja de renovarse. La señal no fue nueva. Fue la repetición de algo que ya había ocurrido antes, pero con un matiz distinto. El cielo volvió a tocar la tierra, y aún así, algo comenzó a retirarse. Nadie lo notó de inmediato. Cuando la santidad es intensa, uno confunde plenitud con permanencia. Aquel día, ningún hombre pudo sostenerse en pie. La presencia descendió con un peso imposible de describir. No era luz amable, ni consuelo tibio. Era una densidad que doblaba cuerpos y quebraba palabras. El pueblo lloró sin saber por qué. Los servidores del culto temblaron, y el rey, en medio de todo, creyó, quizás por primera vez, que había llegado al punto más alto,
al que un hombre podía aspirar. Ese fue el instante en que todo parecía asegurado. El momento exacto en que el éxito susurra su mentira más peligrosa. Esto nunca se perderá. Pero la gratitud es frágil, y cuando desaparece, incluso la gloria aprende a retirarse en silencio. El reino floreció como nunca antes. La riqueza no llegaba, desbordaba. No era prosperidad, era exceso. El oro fluía con una regularidad casi ritual, hasta volverse invisible por costumbre. Lo extraordinario se volvió cotidiano, lo sagrado, decorativo. Las calles se perfumaron con especias extranjeras. Objetos nunca antes vistos llenaron los patios. Bestias exóticas, maderas imposibles, tejidos traídos de mundos que Israel no sabía nombrar. El trono mismo dejó de ser un asiento para convertirse en una declaración. Elevado, brillante, vigilado por figuras talladas que parecían observar más de lo que protegían. Todo hablaba de poder. Todo gritaba permanencia. Y sin embargo, algo esencial comenzaba a apagarse detrás de esa exhibición perfecta. Ella llegó atraída por rumores que atravesaron desiertos. No buscaba riquezas, las tenía. Buscaba verdad. Trajo regalos como ofrenda y como prueba. Observó, escuchó, preguntó y entendió. Porque la sabiduría auténtica no responde preguntas grandes, hace pequeñas las que uno creía profundas. Se marchó transformada, convencida de haber presenciado algo más que un reino bien gobernado. Y no se equivocó. Durante un instante, aquel lugar fue un reflejo de lo eterno. Pero los reflejos no generan luz propia, solo la devuelven, mientras la fuente permanece encendida. La abundancia comenzó a exigir mantenimiento, la paz, garantías. Y el rey, hábil lector del mundo, decidió asegurar lo que creía que podía perder. Las alianzas se convirtieron en estrategia, los matrimonios en sellos políticos. Cada unión era presentada como prudencia, cada concesión como sabiduría aplicada. Funcionó. El silencio se mantuvo en las fronteras. No hubo guerra, no hubo amenazas. Y eso confirmó la ilusión más peligrosa, que todo estaba bajo control. Él se decía a sí mismo que podía manejarlo, que su discernimiento era suficiente, que su corazón no se desviaría, que otros habían caído por debilidad, no por exceso de inteligencia. No comprendió que la advertencia nunca fue para los ingenuos, sino para los seguros de sí mismos. Y así, sin un solo acto violento, sin un quiebre visible, el hombre que había levantado una morada para lo invisible comenzó a construir espacios donde otras voces eran escuchadas. No por traición abierta, sino por tolerancia progresiva. No por rebelión, sino por cansancio de obedecer. El eco final de esta parte no es un estruendo, es una imagen inquietante, un palacio lleno de oro, rodeado de paz, y un corazón cada vez más dividido, convencido de que aún camina en luz, porque la caída más peligrosa no comienza con oscuridad, sino con una luz que ya no viene de la fuente correcta. La señal no fue repentina. Había estado escrita desde antes, incrustada en palabras antiguas que advertían con una claridad incómoda. No era una amenaza futura, era un diagnóstico eterno. Y él lo sabía. En algún lugar profundo, debajo de la lógica pulida y los argumentos bien construidos, la advertencia seguía latiendo. La sabiduría, cuando deja de mirar hacia arriba, aprende a mirarse a sí misma. Y cuando eso ocurre, la obediencia comienza a cambiar de nombre. Ya no se llama fidelidad, se llama margen. Ya no se llama límite, se llama madurez. Él empezó a decirse que podía sostener más de lo que otros hombres habían sostenido, que su corazón no era frágil, que su entendimiento era suficiente para caminar al borde sin caer. El compromiso nunca llega con estruendo, no irrumpe rompiendo muros, entra sin hacer ruido.
Se presenta con razones impecables. Habla con la voz de la prudencia. El palacio comenzó a transformarse de manera casi imperceptible. Un aroma distinto flotando en los patios. Pequeños gestos que parecían inofensivos. Objetos colocados en rincones, explicados como cortesía, como respeto cultural, como diplomacia avanzada. Nada parecía grave, nada parecía definitivo. Cada concesión era mínima, cada silencio justificable. Pero cada tratado exigía que algo sagrado no se nombrara. Cada alianza demandaba que algo prohibido fuera tolerado. Y el hombre que una vez pidió discernimiento empezó a confundir comprensión con concesión, misericordia con permisividad. El espacio entre su corazón y la voz que lo había guiado comenzó a ensancharse, no de golpe, no con ruptura, con distancia. Y la distancia, cuando se normaliza, se convierte en territorio fértil para lo impensable. Los altares aparecieron después, no como rebelión abierta, sino como culminación lógica de todo lo anterior. Piedras levantadas fuera de los muros, visibles, permanentes, no escondidas, no negadas. Allí, frente a la ciudad que había sido consagrada, se alzaron estructuras dedicadas a fuerzas que exigían lo contrario de lo que había sido revelado. Las manos que antes temblaron al tocar lo sagrado, ahora trabajaban con firmeza para levantar otros símbolos. El contraste no fue inmediato. Fue devastador, precisamente, porque ocurrió sin escándalo. Él no dejó de cumplir rituales. No abandonó la apariencia. Simplemente compartió el espacio. Permitió que lo incompatible conviviera. El pueblo observó y aprendió. Lo que el rey legitimaba se volvía aceptable. Lo que él toleraba se transformaba en costumbre. Las colinas comenzaron a llenarse de voces distintas, cánticos mezclados, prácticas que exigían vergüenza, poder, sangre. La memoria colectiva se fragmentó. La enseñanza se diluyó. Y en medio de todo, la casa sagrada seguía en pie, brillante, imponente, funcional. Los ritos continuaban. Las palabras eran pronunciadas correctamente. Pero la presencia ya no descendía. No había peso, no había temblor, no había respuesta. El silencio no fue inmediato, fue progresivo. Y ese silencio era más aterrador que cualquier juicio visible. Porque el hombre descubrió demasiado tarde que lo más peligroso no es perderlo todo, sino conservar la forma mientras el contenido se ha retirado. El eco final de esta parte no grita, susurra una verdad incómoda. No fue la oscuridad la que lo venció, sino la luz compartida con demasiadas sombras. La señal definitiva no fue un estruendo, fue la ausencia. La voz que había hablado en la noche se apagó. La presencia que una vez descendió con peso se retiró sin despedirse. La corona seguía sobre su cabeza, pero el cielo ya no habitaba el edificio. Había ocurrido algo extraordinario, algo que muy pocos hombres experimentaron jamás. No una, sino dos visitas innegables. Dos encuentros que no admitían duda ni reinterpretación. La primera llegó envuelta en gracia, cuando el corazón aún estaba abierto, cuando pedir sabiduría no era una estrategia, sino una confesión. La segunda llegó después, cuando todo ya estaba construido, cuando la gloria había sido vista y celebrada. Y esa segunda vez no trajo regalos. Trajo advertencia. La voz ya no invitaba, delimitaba. No prometía expansión, anunciaba pérdida. No hablaba de bendición futura, sino de consecuencias inevitables. Era la voz de un padre que reconoce en el paso vacilante de su hijo la dirección equivocada y decide llamar una vez más antes del abismo. Aún había tiempo. Esa era la misericordia escondida en el pronóstico. Aún podía volver. Aún podía recordar quién era antes de confundirse con lo que poseía. Aún podía elegir obedecer antes de que la historia se cerrara. Pero no volvió.
Escuchó, sintió el peso. Tal vez hizo promesas internas, silenciosas, frágiles, resoluciones formuladas en noches sin sueño. Pero el corazón ya estaba entrenado en la negociación, demasiado acostumbrado a convivir con lo prohibido, demasiado convencido de que podía manejar lo que nunca fue diseñado para ser manejado. La sabiduría se había convertido en refugio, y sin darse cuenta, también en ídolo, porque todo ídolo promete control mientras va reclamando espacio interior. Primero pide confianza, luego dependencia, finalmente devoción. La voz se apagó, no porque dejara de hablar, sino porque dejó de ser escuchada. El ruido creció, consejeros, esposas, alianzas, presiones, opiniones, todo competía, todo exigía atención, y la única voz que importaba quedó ahogada entre 1000 otras. El juicio no llegó con violencia visible, no hubo ejércitos ni catástrofes, no hubo señales en el cielo. Llegó de una forma mucho más inquietante, mediante un mensaje entregado a otro hombre. Un profeta apareció en el camino, no frente al rey, sino lejos de él. Llevaba un manto nuevo, intacto, símbolo de algo aún no tocado. Sin explicaciones, sin preámbulos, lo rasgó. El sonido de la tela partiéndose fue seco, definitivo. 12 fragmentos cayeron al suelo. 10 fueron entregados a otro. El reino estaba siendo dividido sin que el rey lo supiera. El juicio ya estaba en movimiento, mientras él aún se creía en control. El eco de esta parte no deja consuelo. Deja una imagen. Un rey todavía en el trono, todavía obedecido, todavía poderoso, sin saber que el cielo ya ha tomado distancia y que la historia ha comenzado a escribirse sin él. Porque el castigo más severo no siempre se anuncia. A veces simplemente comienza. El sonido de la tela al romperse fue el eco exacto de algo que llevaba años desgarrándose sin ruido. El pacto, el corazón, la dirección. Todo había sido dividido mucho antes de que aquel manto se partiera en fragmentos visibles. 10 porciones arrancadas como se arranca algo vivo, no por impulso, sino por acumulación. Decisiones pequeñas, justificadas, repetidas. El reino que había sido construido con paz y lucidez, ahora quedaba condenado a sostenerse sobre una fractura imposible de ocultar. El colapso no ocurriría bajo su nombre. Esa fue una de las ironías más duras. El derrumbe llegaría después, en manos de su hijo, heredero de una estabilidad que ya estaba vacía por dentro. La ruptura no sería repentina, sería lenta, sangrante, heredada. Hermanos contra hermanos, fronteras internas, altares enfrentados, una nación partida por elecciones que parecieron razonables en su momento. Aún así, no todo fue arrancado. Una porción quedó, no por mérito del rey, sino por una promesa anterior a él, una palabra que no dependía de su constancia. La fidelidad de Dios no fue anulada por la infidelidad del hombre. La misericordia permaneció como una cicatriz viva en medio del juicio. Una tribu conservada. Un hilo de continuidad. No porque el presente lo mereciera, sino porque el pasado había sido sellado con algo más fuerte que la voluntad humana. Él viviría lo suficiente para saberlo, para escuchar el rumor, para entender que su legado ya no le pertenecía, que la historia avanzaba hacia una división que no podría detener. Y sin embargo, la vida continuó. El palacio no se vació. Las celebraciones no cesaron. La música siguió envolviendo las noches. El vino siguió fluyendo. El oro siguió reflejando luces que ya no calentaban nada por dentro. Allí, rodeado de exceso, el rey envejeció. El cuerpo se volvió pesado. La mirada, cansada. Había alcanzado todo lo que un hombre puede desear sin límites. Placer sin culpa. Conocimiento sin frontera.
poder sin resistencia, jardines diseñados para imitar lo perfecto, viñedos interminables, músicos capaces de conmover imperios, obras hidráulicas, construcciones monumentales, riquezas tan abundantes que perdieron significado. No se negó nada. Y ese fue el problema. Cuando finalmente se detuvo a mirar, no de paso, no con orgullo, sino con honestidad brutal, descubrió el vacío. No dolor, no tragedia, vacío. La ausencia de sentido detrás de todo lo acumulado. La vida, analizada con la misma precisión con la que gobernó, no ofrecía recompensa duradera. Todo fluía hacia ningún lugar. Todo se repetía sin avanzar. Todo se evaporaba en el momento en que parecía sólido. Entonces escribió. No como rey, no como estratega, como testigo tardío. Diseccionó la existencia con una mente brillante y un corazón agotado. Habló del cansancio de los ciclos, de la inutilidad del exceso, de la imposibilidad de llenar lo que fue creado para algo más profundo. Había pasado años escribiendo sobre sabiduría. Ahora escribía desde la herida. Se convirtió en advertencia viva, en la voz que surge cuando ya no queda nada que defender. El gobernante se había transformado en doliente, el sabio en solitario, el hombre más admirado en el más vacío. Y así, al final, no dejó un monumento. Dejó una pregunta escrita con tinta pesada. ¿Qué gana el hombre cuando lo posee todo, pero pierde aquello que daba sentido a cada cosa? El eco de esa pregunta aún flota. No acusa, no grita. Simplemente espera a quien esté dispuesto a escuchar antes de llegar al mismo silencio. No dejó un himno para ser repetido en ceremonias. No escribió algo destinado a sobrevivir en labios ajenos. Esta vez, lo que salió de sus manos fue distinto. Era una confesión sin ornamentos, sin defensas, sin la arquitectura del prestigio. Un texto escrito como quien camina de regreso por un territorio devastado que alguna vez llamó hogar. Cada página era una puerta abierta, cada línea una habitación revisitada. El rey avanzaba por su propia vida como un extranjero, observando con una lucidez brutal todo aquello que creyó que lo sostendría: el placer, el logro, la expansión, el reconocimiento. Todo era examinado a contraluz, y todo, sin excepción, se deshacía como vapor al contacto con la verdad. Nada se negó. Eso fue lo que lo destruyó. No hubo límites externos, no hubo freno interno. Cada deseo fue concedido, cada impulso celebrado. Y durante un tiempo el corazón se alegró, trabajó, construyó, se multiplicó. Esa alegría momentánea fue presentada como recompensa, pero al detenerse de verdad, no encontró nada que permaneciera. Lo vio con claridad insoportable. Todo lo que había levantado con esfuerzo, todo lo que había acumulado con paciencia, todo lo que había alcanzado con sabiduría extraordinaria, no podía ofrecer sentido duradero. Era como intentar atrapar el viento con las manos abiertas. Mucho movimiento, ninguna sustancia. Mucho ruido, ningún descanso. No hablaba desde el arrepentimiento teatral, no desde la desesperación. Hablaba desde el despertar, desde ese momento extraño en el que ya no queda nada que defender, cuando la mente deja de justificar y empieza a aceptar, cuando el alma se queda sin disfraces. Comprendió entonces lo que le tomó décadas aprender: cuando la vida se define por lo que se construye y no por a quién se pertenece, incluso el éxito se convierte en una jaula. El placer muere en el instante en que se consume. El aplauso se disuelve antes de que el eco termine. Los proyectos se derrumban, los nombres se olvidan, y uno queda de pie en un palacio lleno de objetos incapaces de tocar la herida interior. Ese escrito no era un lamento, era una depuración,
una renuncia final a la ilusión. El rey que comenzó pidiendo sabiduría terminaba suplicando algo mucho más simple, algo que siempre supo, pero que olvidó entre pasillos dorados y acuerdos inteligentes. No más estrategias, no más negociaciones internas, solo rendición. La historia no terminó con una gran escena. No hubo despedida pública. No hubo clímax visible. Los últimos días transcurrieron en silencio. Un anciano sentado a la sombra de todo lo que alguna vez definió su grandeza. Los ojos cansados, el espíritu desnudo. Había visto lo más alto y lo más bajo. La gloria descendiendo como peso insoportable. La admiración de reinos enteros. Y luego la retirada lenta de todo aquello. Había caminado cerca del misterio, y luego, lejos. Había probado cada deleite, y al final todos sabían a lo mismo, amargos, vacíos, insuficientes. Al final comprendió, no con júbilo, con sobriedad. El ser humano fue creado con una dirección clara, pero eligió rodearse de artificios. Soluciones brillantes, atajos razonables, compromisos que parecían sabios en su momento, cada uno alejándolo un poco más del centro. El eco que queda no es condena, es advertencia, no escrita para juzgar al que escucha, sino para despertar al que aún tiene tiempo. Porque el verdadero fracaso no es perderlo todo, es descubrir demasiado tarde que nunca fue eso lo que se necesitaba. La señal final no llegó como una corrección, sino como una claridad tardía. Salomón había perseguido la sabiduría como si fuera un destino, como si acumular comprensión pudiera sustituir aquello que debía sostenerla. Confundió el medio con el fin, la lámpara con la fuente de la luz, y sólo al final entendió que la sabiduría nunca fue diseñada para ocupar el trono. Estaba destinada a inclinarlo. Durante años la trató como un escudo, como una garantía, como una identidad. Pensó que mientras supiera más, mientras entendiera más, mientras pudiera explicar cada decisión, estaría a salvo. Pero la sabiduría no salva por sí sola, no redime, no gobierna, solo señala, solo recuerda, solo conduce de regreso, si el corazón aún está dispuesto a seguirla. Y en su último aliento literario, eso fue exactamente lo que ocurrió. El hombre dejó de defender su historia, dejó de adornarla, dejó de justificarla. Sus palabras, desnudas, atravesaron generaciones. No como proclamación triunfal, sino como advertencia escrita con manos cansadas. Un testimonio preservado no porque fuera perfecto, sino porque era verdadero. No salvó su reino, pero salvó algo más profundo. El trono no resistió. El territorio se partió. La unidad se quebró como vasija contra piedra. 10 tribus se dispersaron. Una quedó, sostenida no por mérito, sino por promesa. No fue azar, no fue residuo, fue misericordia activa, obrando incluso cuando todo parecía perdido. Porque la historia nunca giró realmente en torno a él. Desde mucho antes había sido pronunciada una palabra que no dependía de la constancia humana, una promesa que no se anulaba por el fracaso. A través de una línea frágil, de generaciones imperfectas, algo mayor estaba siendo preparado. No un rey que negociara, no un gobernante que dividiera su lealtad, sino uno que no compartiera el centro, uno que no levantara altares alternos, uno que no confundiera poder con obediencia. Donde Salomón cedió, otro permanecería firme. El primero levantó un templo de piedra y oro que el tiempo consumiría. El segundo edificaría algo invisible, imposible de derribar. El primero recibió sabiduría como don. El segundo sería la sabiduría misma hecha vida. El primero brilló intensamente y se apagó en su propia historia. El segundo nunca perdería su luz. Esa es la pregunta que queda suspendida para quien escucha ahora.
No es una pregunta teórica, es íntima. Si incluso la mente más brillante pudo desviarse, ¿dónde está anclado tu corazón? No en lo que sabes, no en lo que has construido, no en cuán lejos has llegado. Todo eso puede convertirse en deriva si ocupa el lugar equivocado. La mayor sabiduría no consiste en entenderlo todo, consiste en regresar, volver al centro, volver a la fuente que no se negocia. La historia de Salomón no termina en ruinas, termina en advertencia, una que no condena, pero tampoco suaviza. Porque aun cuando el hombre fracasa, la promesa sigue avanzando. Aun cuando el corazón se divide, la fidelidad no se rompe. El eco final no pide aplausos, pide honestidad. Y deja una imagen que no se disuelve con facilidad. Un rey que lo tuvo todo, perdiendo su reino. Y encontrando, demasiado tarde para la historia, pero justo a tiempo para su alma, aquello que nunca debió soltar.